Amados míos, nuevamente me presento aquí deseando sintonizar con su corazón. Es nuestra intención acompañarlos facilitando su camino de evolución, y es por eso que me gustaría hablar de aquellos temas que puedan aportarles alivio y claridad. Hay algunos conceptos y algunas ideas que se vienen repitiendo en los últimos tiempos. Uno de ellos habla sobre el plan del alma, es decir, aquellos aprendizajes, aquellas metas que su alma se propone alcanzar durante sus vidas. Muchos se preguntarán, ¿es esto así? Pues sí, esto es correcto y así es como funciona. La experiencia de una vida no está librada al azar o a la suerte. Esto en el universo no existe. Muchas veces habrán escuchado decir que la vida es una escuela, habrán escuchado sobre los aprendizajes que deben realizar e inclusive que ustedes mismos aceptan experimentarlos. Y naturalmente, cuando deben transitar una situación difícil, no comprenden cómo es posible que ustedes mismos hubieran elegido vivir esa experiencia. Pues bien, de eso precisamente me gustaría hablarles. Podríamos decir que antes de nacer como las personas que son, su alma diseña un plan donde se propone, por un lado, adquirir nuevas experiencias para su evolución como alma y, por otro lado, trascender aquellas situaciones que no hayan podido superar en otras existencias y que pudieron haber quedado en desequilibrio. Situaciones o dolores que, al no ser trascendidos en su momento, han entrado de ese modo en la rueda kármica hasta que logren liberarlos incorporando el aprendizaje que esa experiencia les deja. Si comparamos la vida en la Tierra como una escuela, cada año de estudio correspondería a una vida nueva. La carrera que se proponen estudiar tiene un programa, un diseño establecido. Es decir, una cantidad de materias, una programación de temas que incluirá cada materia, etc. Antes de ingresar en la escuela conocen estos planes de estudio y ya está establecida la forma y el tiempo que debería llevarles. Pero lo cierto es que luego cada alumno tendrá sus variantes. Algunos podrán seguir el plan trazado sin problemas, otros deberán repetir algunos aprendizajes. A otros les quedarán pendientes algunas materias para el siguiente año y otros, en el transcurso del mismo, querrán cambiar su plan. Algo parecido a esto es lo que sucede. Muchas veces es difícil comprender por qué deben vivir ciertas experiencias. Sin embargo, estas experiencias siempre tienen una explicación. Hay un plan para todo. Y ese plan no es algo azaroso ni tampoco algo impuesto, sino que es algo que han acordado experimentar e incluso se han propuesto ustedes mismos, como alma, claro está. Si bien su alma trae a su existencia un plan, aquello que quiere trascender, sanar o equilibrar, también hay un plan de nuevos logros y desafíos que brindarán un aporte a su alma en forma individual, y también harán un aporte para el bien común, llevando así más luz a su vida, a la humanidad y al planeta. Vaya, que es muy grande su tarea. Amados míos, es entendible que algunas veces entren en conflicto, ya que por supuesto no es igual planificarlo que estar viviendo la experiencia. Este diseño es realizado en otra realidad, estando en un plano más elevado, y por consiguiente con un conocimiento mayor de su camino como almas, de lo que necesitan, de lo que más los ayudaría a evolucionar y de lo que tienen pendiente trascender. Distinto es luego vivir la experiencia en la tercera dimensión, en donde no hay recuerdo de todo eso, en donde solo se intuye lo que deben hacer y a veces ni siquiera eso, ya que al nacer son envueltos en los velos del olvido necesarios para vivir la experiencia. El asunto, amados míos, es que al perder la conexión con su alma y al verse inmersos en la experiencia tridimensional, se genera conflicto entre el plan que trae su alma para cada vida y que no recuerdan, solo intuyen,
y el que luego planifica su personalidad. Y dado el nivel de conciencia existente en la Tierra en este tiempo, desde que nacen, sistemáticamente son educados, o podríamos decir entrenados, para seguir reglas y cumplir mandatos en lugar de seguir su voz interior, su intuición. Han sido entrenados para utilizar el filtro de su mente a fin de evaluar qué deben o no deben hacer, en lugar de utilizar el filtro de su corazón. Han sido educados para razonar en lugar de sentir. Han sido entrenados para reproducir en lugar de crear. Considerando cómo paulatinamente van desconectándose de su sentir, de su interior, es muy comprensible que se generen conflictos entre los planes que trae su alma y los planes que su personalidad crea. Amados, como dijimos, su alma trae como plan trascender aquellas situaciones que en otras oportunidades les han quedado pendientes, pero también trae como plan evolucionar, ampliando la conciencia de esa persona que vienen a ser, despertando el mayor potencial que esa persona pueda alcanzar, brillando como el ser divino que es y contagiando a su alrededor para que otros lo imiten e impulsar de esa forma la ascensión de toda la humanidad a una conciencia mayor, avanzando hacia la quinta dimensión. Por otro lado, amados míos, y casi en oposición a esto, se ven inmersos al nacer en una realidad que los lleva a desconectarse de su alma, de su esencia, y casi sin darse cuenta entran en el juego de la tercera dimensión, en el juego de la materia, de la separación, de la individualidad. Aquellos que más conscientes nacen son los que pueden y van señalando los pasos a los demás para salir de todo eso. Es por esto mismo, amados, que siempre les repetimos que este es un tiempo de muchos cambios, porque ya son muchas las almas que nacen con mayor conciencia. Muchos de ustedes que están recibiendo este mensaje en este momento lo son. Son almas con un mayor grado de conciencia que han encarnado una vez más para marcar la diferencia, iluminando con sus acciones a su alrededor. Otro punto que me gustaría aclarar es que si bien su alma planifica aprender, superar y trascender ciertas experiencias, eso no significa que esté planeada la forma ni los resultados, ya que estos se irán generando con sus decisiones, de igual modo que el tiempo que les lleve realizarlos. La vida les presentará un escenario en donde pueden obtener esos aprendizajes, pero es su decisión si trascenderlos o no. En caso de no hacerlo, seguirán surgiendo otras oportunidades más adelante. Es decir, que de alguna manera el plan habla de posibles o potenciales aprendizajes y caminos, pero en definitiva son ustedes quienes eligen los resultados de acuerdo a aquellas decisiones que van tomando. Y cada decisión que van tomando abre nuevas realidades futuras, porque los posibles futuros no son más que los resultados de las decisiones y acciones anteriores. Amados, lo que esto significa es que no deberían comprender su plan de vida como un plan trazado inamovible, sino que por el contrario es un enorme abanico de creación y potencialidades. Imaginen que como almas se proponen trabajar o trascender, por ejemplo, el dolor a la pérdida o el apego a lo material, porque en otras existencias han desequilibrado ese aspecto en su alma y por lo tanto se proponen trascender ese desequilibrio en una nueva existencia. Es posible entonces que elijan nacer en un escenario en donde sufrirán alguna pérdida, ya que lo que necesitan como alma es aprender a soltar. Entonces tendrán un escenario que les dará la oportunidad de vivir la experiencia de la pérdida material, permitiéndoles equilibrar y trascender ese dolor, aprendiendo a valorar o a soltar. Aquí es donde pueden hacer uso del libre albedrío, ya que ustedes deciden si hacer o no el trabajo. Cuando es un dolor muy profundo, la dificultad de trascenderlo pronto es mayor. Entonces la vida irá otorgando diferentes situaciones para hacerlo.
Amados míos, maestros, lo que significa esto es que siempre es posible revertir una situación que les afecta, siempre pueden transformar los resultados. Recuerden siempre que ustedes no están destinados al sufrimiento, sino todo lo contrario, están destinados a buscar la plenitud. El alma planifica el aprendizaje que debe hacer, no la forma en que lo hará. Si, por ejemplo, surge una enfermedad en su vida, alguno podría pensar, pues bien, si mi alma planificó esto, tendré que vivirlo y aceptarlo, entrando así en una especie de resignación. Entonces, no podríamos decir que uno puede crear su propia realidad. ¿Y en dónde entraría la posibilidad del libre albedrío? Por lo tanto, está claro que eso no es así. Lo que ha sido planeado es el aprendizaje que representa esa enfermedad. Por lo tanto, al comprender esto, permite iniciar el proceso de cambio para revertirlo, creando así un resultado diferente. Entonces, ante una situación dolorosa, deben encontrar el equilibrio y el aprendizaje para de ese modo ser trascendido. Recuerden siempre que su alma no elige vivir castigándose, sino por el contrario, superándose, y es por ello que muchas veces deben vivir situaciones difíciles, aunque siempre tendrán la llave para modificar su vida, superando sus desafíos y transformándolos en aprendizajes. Amados, sean luz aún en los momentos más oscuros y sepan que esos momentos de oscuridad no son para que se instalen en ellos ni para que se debiliten, son para que encuentren allí su propia fortaleza, su propia salida, su propia iluminación. Sepan que todos y cada uno de ustedes tiene el poder y la fuerza para superar sus oscuridades siempre que decidan hacerlo desde el corazón. Hay muchos ejemplos de seres que han superado situaciones difíciles, dolores profundos y enfermedades incurables, entre comillas. Que ellos les sirvan de inspiración y de recordatorio de que todos y cada uno de ustedes son una fuente poderosa de luz, de sanación y de superación. Aún en momentos de oscuridad, busquen esa fuerza en su corazón, porque es ahí donde la hallarán. Han recorrido ya un largo camino, hoy son más conscientes, hoy tienen más poder, hoy brillan más. Amadas almas, los estamos acompañando siempre desde nuestra realidad en integración. Con infinito amor, Jesús.